Hola a todos, soy Belisario. Esto es Belitube. Bienvenidos de nuevo a Victoria 3. Bueno, habíamos cedido enormemente contra los británicos, porque nos reventaban si no. A ver. No estamos para ganarle a nadie, la verdad. No. Yo creo que 13 quizás tampoco es nuestro sitio, aunque la economía ha estado subiendo bastante. Bueno, en comentarios alguien decía, confirmado, a Beli le gusta ver crecer los números. Pues sí, sí, no te lo voy a mentir. No te voy a mentir. Por ejemplo, yo jugué originalmente en su momento a Pokémon Rojo y Azul. Los de Game Boy clásica. Y sí, lo que me encantaba es que, pues claro, como cualquier juego de rol de sencillito, porque mira cómo son de rol sencillitos, o por lo menos Rojo y Azul eran sencillitos, los números simplemente iban subiendo, no había más misterio. Luego tenías que si piedra, papel o tijera, con los diferentes tipos de Pokémon, pero al fin y al cabo era eso. Era ir subiendo números. No me acuerdo exactamente el team que llevé a nivel 100, pero creo que era algo así como Mewtwo, Wigglytuff, Nidoking. No me acuerdo si un Dragonite. No me acuerdo si Zapdos. No me acuerdo ya. La verdad es que no me acuerdo ya. Me encantaba Nidoking, me parecía súper chulo. Y además, como era tierra, era inmune al eléctrico. Solo una vez jugué con otra persona con el cable Link. Una vez jugué una batalla. Lo reventé porque, claro, yo tenía Pokémon nivel 100 y el otro no. El otro creo que más alto tenía era Mewtwo a... pues no sé. Si Mewtwo lo capturabas a nivel 70, lo tenía 80 o 78, algo así. Buah, si hace años de eso. Me ha salido otra cana de pensarlo. Pero sí, me gusta mucho los números en que va subiendo. Es más, si miráis... bueno, no sé si lo podéis mirar, las horas jugadas. Mías. Cookie Clicker es el segundo juego que más horas he jugado en Steam. Y el cuarto se llama Time Clickers. Bueno, no, espera, no. Aquí el quinto, perdón. El quinto es Time Clickers. O sea, tengo unos cuantos juegos de estos idle que van subiendo. Que van subiendo los números. Pues en las primeras posiciones de mi perfil de Steam. Está complicado hacer ya nada. La verdad es que está todo el pescado vendido. Está todo el mundo que tiene que estar fuerte está fuerte. ¿No? Claro que sí. Tenemos una mierda de innovación que no vale la pena mejorarla. Con esta versión del juego no vale la pena mejorarla ya. Para cuando te puedes permitir universidades, ya es tan tarde que da lo mismo. Porque recordemos, ahora las universidades dan como mucho un punto. Bueno, aquí pone 1,5. Algo tendré que dar a un poco más. Pero en teoría dan un punto. Mérito me lo merezco yo. El mérito es mío. Y el caucho también. Vamos a poner más ferrocarriles, que seguro que hacen falta ya más en Gonder. Aún no. Bueno, estuve poniendo.
Y sí, la verdad es que, a ver, está creciendo mucho la economía a pesar de la falta de carbón en el país. Porque ahora comprar carbón es automático. No hay que estar haciendo los tratados todo el rato. Lo cual es una ventaja. Oye, ¿no le han cedido Vladivostok? Quizá juegue con China a la siguiente, no lo sé. Estoy entre China y Valaquia. Partidas completamente diferentes. A morro directamente. Hace mucho calor. Mira, anoche eran las 2 de la mañana y no había 28 grados. Aún lo sabía, aún. Movimiento obrero, bien. El trabajo infantil. Esclavos sí, pero niños obreros, eso es pasar la línea. Oye, 12 de nivel de vida. Pues además justo vi ayer un vídeo de un youtuber que se llama Daruka Pain, que juega mucho Victoria 3, sube muchos vídeos, muchos shorts de Victoria 3, que hablaba de... Uy, guerra de Egipto. Espera. Todos se están pegando. Uy, va. Por anexionar máscara. Por una guerra civil de máscara. El trasval, humillar a Francia, transferir a Tahití. Intentamos tomar algo del Imperio Otomano. Macrán se uniría a ellos. Nadie se uniría a mí. Ya. Si quiero liberar Bulgaria para traer a Rusia a la guerra. Puede. Bueno, vamos a probar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y hablaba de que los juegos de Paradox, que son imposibles para un novato. Para alguien que ya no sea jugador de Paradox, quitando Crusader Kings 3, que entre comillas ya es un juego de rol. Es un juego de rol que no tiene nada que ver ya en verdad con Crusader Kings. Yo me acuerdo del primer Crusader Kings, que la idea era, pues eso, feudos y demás. Ay, pero querrá este a cambio de que le ayudemos, o sea, de que una obligación o cualquier mierda. Fracaso no debate la ley. Es una ley que tiene 0% en contra y aún así ha fracasado. ¿Obligaciones o transferir estados? Venga, una obligación. ¿Con qué nos hacemos? Con Mosul, ¿no? A ver, Mosul... Creo que Diyarbakir tenía carbón, sí. Vamos a intentarnos hacer con Mosul y Diyarbakir. Y... No, aquí no hay. Aquí tampoco. Ankara ahí en medio, no. Una mierda el Imperio Otomano. Transferir Valaquia. Liberar Valaquia.
Oh, liberar Chipre. Liberar Siri y fastidiarles. Venga. Ah, que ni por una obligación ahora. O sea, espera, me acaban de abandonar antes. ¿Por acaso de intento pesadilla? Ah, pues venga, adiós. Que no voy a poder ganar esta guerra. Que no hay más. Que no hay más misterio. No tengo tropas yo. ¿O sí? 128 batallones de ellos. A ver, son infantería de línea, pero... Bueno, vamos a intentar un poquito. Venga. ¿En serio? ¿Ya ha abandonado la guerra? ¿Qué demonios? Voy a poner más artillería. No creo que podamos hacer nada. Ah, no tengo ya ni puntos. Perfecto. Quizás me han abandonado por eso. Puede ser. Bueno, vamos a ver qué tal será. ...439 batallones, oh Dios mío. Desembarco anfibio, vale, no. Nah. Es el problema, mira. El problema que tengo yo con este juego, que es un juego que me gusta mucho, pero el problema que tengo siempre es... No te puedes fiar de los números que aparecen en pantalla. Es que no te puedes fiar. Da mucho asco no poder fiarte de los números, porque no me muestres esos números si no son verdad. Claro. No me muestres números si no sean verdad. Bueno, pues eso. Y el vídeo hablaba de lo complicados que son los juegos de parados, los malos tutoriales que hay. Tienes que ser... Ok. Limburgo es independiente, pero... Puritanias de Países Bajos, por alguna razón. Ok. Bueno, tienes que ser ya un experto y haberte gastado 1000 horas viendo vídeos. A ver, 1000 no, pero 10 horas viendo vídeos para comprender cómo funciona o medio funciona el juego. ¿Y qué ocurre? Pues que entonces no hay, o sea, estás restringiendo muchísimo, pero en el vídeo, o sea, mostraba casos como por ejemplo un VTuber que estaba leyendo, estaba contando todos los botones que tiene el Europa Universalis 4. No sé cuántos minutos tardó de la cantidad que hay, o sea, tardaba bastantes minutos, porque hay muchos botones. Dices, bueno, Victoria tiene un tutorial. Es una mierda. El tutorial del Victoria 3 tiene un gran problema, y es simplemente que son misiones mientras tú ya estás jugando. ¿Qué ocurre? Que tienes que estar jugando ya. No es haz esto, sino es haz esto mientras estás jugando la partida. Y económicamente te suele hundir.
Económicamente te suele hundir. ¿Ya hemos terminado con todo el caucho? ¿Qué parece? Hombre, por el PIB diría que sí. Sí. Para. Y claro, un ejemplo. Construyes algo. Te hunde la economía. ¿Y tú por qué? No te lo voy a explicar. No te explica el videojuego por qué lo que has hecho no ha sido positivo. Muchos de vosotros ya lo sabéis. Pues es que porque no tenías esto, porque tal, porque cual. Oye, es que no tienes ferrocarriles, es que no tienes no sé qué, es que no tienes no sé cuántos. Vale. Pero ¿cómo lo descubres si no? Muchas veces ocurre que es en plan de, no, es que ya había un youtuber jugarlo. Y es eso. Que los juegos se vuelven muy obtusos. Ostras, la eficiencia de construcción aquí. ¿Tan cabreos están aún? Sí. Situación 80%. Solo diré una cosa. Caucho. Dame ese caucho. Que quiero venderlo. Éxito no te pate la ley. A mí me ha pasado. Yo llevo en Europa Universalis 4. ¿Cuántas horas llevo? 13 horas. Creo que no he pasado de los primeros 10 años sin que se me haya ido toda la mierda. Crusader Kings 2. 48 horas. Pero que no he conseguido que no se me levante todo el mundo. No obstante, tengo 6 logros. Incluido construir un observatorio. No recuerdo construir un observatorio el 3 de junio de 2019 a las 13:18. O sea, antes de irme a comer. Tengo 6 logros. Incluso el X2. Vale, no lo sabía. Pues eso. Y eso que en verdad Paradox cada vez está simplificando más los juegos. Pero ¿qué ocurre? Te lanzan el juego, un juego simplificado. Victoria 3 en verdad es más simple que el 2. Pero como va añadiendo con DLCs cosas, pasan dos cosas. Primero, se va haciendo más complicado el juego. Y dices, hombre, si es progresivo. Si es progresivo, pues está bien. ¿Sabes? Pero ¿qué ocurre? Primero, tienes que pagar. Segundo, si tú empiezas ya, digamos, tarde. Si tú empiezas tarde con un juego de Paradox, ya han salido 3 o 4 DLCs. Yo con el Victoria 3. Y ya ha aumentado esa dificultad. Y sobre todo, si no tienes algunos DLCs, faltan cosas vitales del juego. Y eso es un fastidio enorme. Es un fastidio enorme cuando eso pasa. Bueno, ya os habéis pegado por máscara. Total, para ser una guerra civil por máscara, que sin más. Y esto, hay maras.
Alzamiento anarquista maya. Toma. El alzamiento que emocionó a Spielberg. Vale, es una guerra en estado de la tregua, no me... Alzamiento positivista. No sé qué es el positivismo, no me ha saltado. Pero es eso. A ver, yo... Cuando a mí me preguntan a qué estoy jugando y digo, nada, un juego llamado Victoria 3, me preguntan qué es, y yo, es un Excel bonito. Me quedan mirando en plan de... Bueno, como ya sabemos cómo eres, vale, entendemos que sí, que eres friki. Es que es un Excel bonito, no hay más. Literalmente es un Excel. Oh. No tiene más misterio en ese sentido. Dinamita. Dinamita para todos. A volar fideos. Vale. Vamos a ver si hacemos arcos de vapor, aunque no tengamos esto. Ahora faltan motores. Bueno, ya harán motores. Pues en el mercado mundial hará motores. Por ejemplo, una de las cosas que muy poca gente pilla al comienzo de Hearts of Iron 4 es que es algo que no te explica el juego, por lo menos yo. Es que no lo he visto explicado. Como lo sé desde el principio, ya lo sé. Es que los recursos no se almacenan. En los anteriores Hearts of Iron los recursos se almacenaban. Hearts of Iron 4 es, tienes estos recursos disponibles ahora. Pero lo que es súper irritante y que tampoco te explican es, vale, tú tienes economía de libre mercado, el 75% de lo que tú produces va al mercado. Y dices, ah, vaya, pero bueno, si no se vende, volver a mi industria, o puedo comprarlo, digamos, del mercado. No. No, se pierde. Y tú, ¿por qué se va a perder? Si yo necesito 200 de acero, produzco 400. Con lo que 300 se van al mercado y solo puedo usar 100. Si esos 300 no se venden, ¿por qué los estoy tirando a la basura? Y literalmente se están tirando a la basura. Y eso son cosas que no te explican los juegos. No te explica Paradox. Nunca. Bueno, de momento hemos expandido la ortodoxia oriental. Espera. ¿Me estás diciendo que Medina es ortodoxa? La Meca y Medina son ortodoxas orientales. ¿A qué no he podido hacer Palestina? Oh, Dios mío, qué velocidades para hacer ferrocarriles. Pues eso. Y te encuentras cosas así en los juegos de Paradox. Que te queda así. Esto no tiene sentido. Ya, pero es lo que hay. Ah, gracias por venir, chaval. Siguiente.
Entonces, pues bueno. Pero ocurre mucho con un juego de parados que tú empiezas y no sabes por dónde te caen. A ver, por ejemplo, a mí me pasa, quizás no tanto por inexperiencia, sino por falta de reflejos. Cuando estoy jugando a War Thunder con tanques, no sé por dónde me caen. ¿Por qué? Porque yo poco rato he jugado con tanques en comparación con aviones. No me conozco los mapas. Pero al menos ya tengo yo la idea de qué está pasando. De, oh, vaya, me han flanqueado. Entiendo lo que es un flanqueo. Entiendo por qué ese flanqueo ha sido efectivo. Con los juegos de parados es en plan de, pues se ha hundido la economía y no sé por qué. Y a mí me ha pasado. ¿Me habéis visto con Anhalt? Que sí, que sí. Derechos de la fe animista para ellos. ¿Me habéis visto con Anhalt? En plan de... Ni idea. Ni idea de qué hacer. Oye, que mueran, ¿eh? Bueno, 53 millones de PIB. El 16 PIB del mundo, 64 en alfabetización, 84 en nivel de vida, 12 en población. Y bueno, y luego está obviamente Stellaris, que ya veis. ¡Japón, defiéndete! ¡Quieren la Micronesia! Japón. Que por delante de Japón no tiene ningún sentido. ¿Qué estaba diciendo? No me acuerdo. Estaba hablando de Anhalt, de no saber qué pasa. Pues... Pero es eso, Stellaris, que nos hemos encontrado incluso alguna cosa que era en plan de... Esto no está funcionando, este edificio no hace nada. Eso me hizo mucha gracia. En plan de, oye, que este edificio no hace nada en el juego. O sea, no está haciendo absolutamente nada. Vamos a volver a construir unidades. Yo no tengo ejército profesional, ¿verdad? Pero sí, sí. Y es que Stellaris ahora mismo es un juego que la gente ha gastado mucho dinero. Hemos gastado mucho dinero. Bueno, yo alguna expansión sí que la he recibido gratis por ser youtuber. Pero hemos gastado mucho dinero. En realidad. Es un juego que primero ya no se parece al juego que era antes. Y segundo, no, o sea, parece un mod no acabado. Y eso es lo que más me molesta en realidad. Que parezca un mod no acabado. ¿Tenemos más barcos? Eso parece que sube bastante. El prestigio, que es que me amenaza con bajarme de nivel. Vamos a bajar de nivel, sí. Wow, 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 wow.
problema es que le puede ayudar. ¡Oh! Le va a ayudar. ¡Oh! Pero enormemente. Hormuz. Hormuz bajo dominio. ¿Qué tengo yo que sea Hormuz bajo dominio etíope? Ah, espera, ¿qué? Dios, Squadron Neo. ¿Está petando el juego? Tras. Hombre, a ver, prefería no luchar, pero... ¿Rindo ese cacho? Sí, ¿no? Por eso, que es que era tontería luchar por eso. Teniendo en cuenta que iba a entrar Rusia sí o sí a favor de Persia. Era innegable que iba a suceder. ¿Qué hay que saber qué batallas luchar? Dios mío. Pero por favor, ya. ¿Qué PIB tiene ya este estado? 77 millones. Tienen más PIB que todo mi país. Entonces, a ver, los juegos de parados sí. Es que desmotivan a mucha gente. Y también a los fanáticos de los juegos de parados cansa ver cosas. Y sin embargo, a ver, somos lo peor porque seguimos jugando. O sea, base naval. Ferrocarril estaría bien. Joder, 233 semanas para terminar el ferrocarril. ¿Puedo quitar mantenimiento de carreteras de otro lado? Algo ha mejorado. No mucho, pero algo ha mejorado. No ha mejorado nada. Ok. A ver, caucho tenemos. Para la vulcanización. Y sigue subiendo la economía, como vemos. Uy, ¿y esto? Lanzamiento radical coreano. Bueno, algo... Un golpe por la calle. Uy, Transbala ha caído. Orange, calienta, que sales. Y luego cosas de la inteligencia artificial. No tocar... Primero, ¿por qué hay tantos minors en África? ¿Estos por qué existen? O estos. ¿Por qué existen estos y no otros? Sokoto vale. ¿Pero los otros?
¿Estos por qué existen y no los Manbetu o los Bangala o los Azande? O los Lega o los Luba o los Cuba. Y sobre todo, ¿por qué Lérida está en Aragón? No tiene sentido. No se ven pequeñitos. No se tiene que ver la hora. Bastante poblado. Por eso. $202 semanas para ese ferrocarril. Jodo. A ver, ¿cuánto falta para los edificios de estructura de acero? 25 meses. Jodo. Otro que tal. Venga, vamos a poner alguna universidad. Las universidades de la fe. Si eres ortodoxo oriental, te llevas a una universidad. No. Bueno, poco a poco, mi gente. Protectorado de Nzang, Burundi. Nzang es la zona. No sé quién quiere establecer un protectorado. Pero es eso. O sea, te encuentras con una IA que sigue siendo básica tras todo este tiempo, que sigue haciendo o no haciendo cosas, y eso no mola. Eso no mola porque esperas, pues bueno, que mejore con el tiempo. Es en plan de, es vuestro juego, vosotros sabéis cómo mejorarlo. Y parece que no, parece que Paradox, por la forma de trabajo que ha adoptado, de que tiene varios estudios, algunos internos, algunos externos, y va, un estudio hace los DLCs grandes que cambian mecánicas del juego, otro estudio hace los country packs, otro estudio hace otros DLCs que no tienen nada que ver. No hay cohesión. Eso lo hemos visto, bueno, se ve en la calidad de los DLCs. Hay DLCs mejores, hay DLCs peores. Claro, luego, ¿qué pasa? Que como Paradox tiene éxitos, como para sus cuentas son éxitos, pues Crusader Kings 3 para ellos es un exitazo enorme, porque justo ya no es un juego de Paradox. O sea, a ver, es un juego de Paradox en el sentido de que te siguen inflando a DLCs, pero ya no es un juego de gran estrategia, es un juego de personajes. Es un Mountain Blade. Crusader Kings 3 realmente es un Mountain Blade sin el perder tiempo batallando las batallas en tiempo real. Esa es la sensación que transmite, la verdad. Esa es la sensación que transmite. Y claro, los juegos clásicos, pues tienen esta dinámica de DLCs bueno, DLC malo, que parece Windows ya. ¿Os acordáis de Windows? Había versión mala, versión buena. Y ahora es todo en plan de me quedo con el viejo por mucho tiempo, porque no hay necesidad de actualizar el Windows, de verdad. ¡Ojo!
¿Mejora la eficiencia de construcción estatal? Es que ha bajado el radicalismo. Un poco. Claro, encima el desierto no ayuda. Bueno. Bueno, ha subido la educación a 59,5. Han valido la pena las universidades. Pero para cuando te las puedes permitir, no vale la pena. Oh, tributación proporcional. Vale. Al final vamos a actualizar el país un poco. Uf. ¿Qué te quieren hacer? Cambio de régimen estado SAN y transferir estado SAN. Habérselos dado. O sea, los estados SAN que son... ¿Qué son los estados SAN? Esto. Por eso. Te va a hacer todas las tecnologías menos construcción. Ah, bueno, está en difusión. Para pa. Venga, que se termina el ferrocarril. Jail. Bueno, vamos a hundir la economía, amigos. Ala, 10 niveles de cristal. Todas fábricas de explosivos también. Hace falta unas cuantas. Ahora, ya hay algo para construir. 4 años. Bueno. Hemos hundido completamente la economía. Esto me da toque. Eso me da toque. Muchísimo. Pero como reservas de oro tengo un montón. No, es que se desperdicia. Puede que se desperdicie, pero aún así siguen subiendo. Sí, cada vez tengo más colchón. Ahora estoy gastando ese colchón. Mi cerebro está menos en pánico. Pero está en pánico. Mucho. No sé si ese otro ferrocarril en Jail hace falta, la verdad. Pero como tengo ese colchón de reservas de oro, tengo ¿cuánto tengo en reservas de oro? 20 millones. Sé que puedo permitirme ahora el aguantar. Si hubiera estado en negativo todo el rato, esto hubiera estado ahí entre déficit y superávit. No podría permitírmelo. Son formas de jugar, a ver, cada uno tiene
Que seguramente es más efectivo estar ahí todo el rato entre déficit y superávit. Pues puede ser. Es muy probable. Pero bueno, ahora vamos a hacer fábricas de vidrio como unos locos. Va a subir el PIB hacia arriba. Hacia mañana, hacia el futuro. Bueno, ha resbalado un poco el PIB. Y han subido los radicales. Qué mal nivel de vida hay en Francia, ¿no? ¿10? Vale, que somos el país 77 nivel de vida, pero joder. Bueno, lo que importa. No se expandió la ortodoxia. Hay que expandir más la ortodoxia oriental. Lo que importa. No importa otra cosa. Las culturas sí que no cambian de ninguna manera. Bueno, ya ha mejorado un poquito esa hemorragia masiva de dinero. Y ahora volverá a subir el PIB hacia arriba. Como decimos. Centro de comercio. A montones nos están haciendo. Vale. Cacerías en Somalilandia. Es la idea. Mira, el PIB ya empieza a subir, ya empieza. Baja la burocracia. Bueno, quizás Costa Treguana no hacía tanta falta. Vale, ya baja algo la agitación por aquí. 77, pues no. Y sí que hacía falta más infraestructura aún. Se ha ido al fondo. Le han mandado al fondo. Pon el ferrocarril lleno delante. A ver, lo que puede ser que no haya nadie trabajando en el ferrocarril. Vamos a subvencionarlo. Claro, si es un estado con muy poca gente. Tributación proporcional, eso nos ayuda. Asentamiento agrícola no lo querrían. Quieren quitar la sanidad pública. Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí por hoy. 37 millones ya de PIB. Vamos subiendo. Sube el nivel de vida. Claro, mejores trabajos. Está bajando ahora mismo los radicales. Porque está subiendo el nivel de vida. Claro, al tener mejores trabajos, pues claro. Es lo que hay. Y eso que tenemos esclavos. Os recuerdo que hay muchos esclavos en el país. Y ya estamos en superávit. Vale, el cambio de tributación ha ayudado mucho. Ya estamos en superávit. Hemos bajado al puesto 36. ¡No! ¿Por qué? Así que pues nada. Con enfermería moderna nos vamos a ir. Espero que el vídeo os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, dedito para arriba. Podéis dejar comentarios al respecto. Twitter, Facebook, Discord. Muchísimas gracias, como siempre, a los miembros del canal por su apoyo día a día, mes a mes. Guerra fallida. Que no ha ocurrido, pero ellos me han apoyado igualmente. Luego hemos viajado en el tiempo. Y lo más importante, como siempre, que os vaya todo muy bien hasta que nos volvamos a ver. Hasta luego.